Súper. Bueno, un poco, vamos a ver un poco lo que vieron en la mañana también, complementarlo un poco más con cosas más procedimentales, que en el fondo la microzonificación sísmica se basa en dos parámetros, el BS30, que es la velocidad de la onda S o la onda de corte de los primeros 30 metros, y el H sobre B, que vamos a ver más adelante qué es. Entonces, como que todas las clases he reinsistido en esto, que el efecto de un terremoto depende de cómo fue, de por dónde se movió y finalmente a dónde llega. Entonces ahora vamos a ver, trabajar básicamente con el a dónde llega. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos el Gran Santiago. Para el terremoto de 1985 se hizo una reconstrucción de intensidades, el terremoto de San Antonio. No sé si se acuerdan, ninguno estaba vivo, pero fue el gran terremoto de la zona central de esa época. Y bueno, lo interesante es que se alcanzaron intensidades, primero se nota gran diferencia de intensidad en la misma región metropolitana y uno dice, bueno, igual es pequeño. Por ejemplo, pasamos de una zona roja, por ejemplo, acá a una zona verde súper cerca. Esto tiene que ver con la intensidad. Entonces, como que ¿por qué podría pasar eso, como esos cambios tan importantes en tan poco espacio? ¿Ya? Y también lo interesante decir es que el terremoto de San Antonio de 1985 causó más destrucción en Santiago que el terremoto del Maule del 2010. Se alcanzaron aceleraciones del suelo más fuertes, ¿ya? Entonces, es interesante como esa comparación. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, la ciudad de Curicó, o Talca, eh, donde podemos ver también cómo fue distinta el daño que produjo el terremoto del 2010, ¿ya? Entonces, en el fondo, el BS30 y el H sobre B, en el fondo intenta, y la microzonificación intenta esto, como decir qué zonas de la ciudad podrían ser más vulnerables y podrían terminar con más daño un terremoto. Eh, bueno, entonces este video ya lo hemos visto, pero habla de que al final importa mucho el suelo, pero eh, también, si bien hemos hablado harto del suelo, quiero que se vean también con el tipo de onda, porque una cosa tiene que ver con cómo es el suelo, pero otra cosa tiene que ver con la onda que pasa por el suelo. Entonces, bueno, tenemos roca sólida, suelo y finalmente tenemos arena. Y podemos ver que independiente del suelo, la onda P nos genera mucho daño, ¿ya? Podemos ver que la onda S sí, entonces es importante, entonces el factor de la BS30, pero al final las más importantes son estas ondas superficiales. Ya al final, ya lo hemos hablado, pero estas ondas superficiales tienen mucho efecto en el sitio también. Y obviamente son las más destructivas. Entonces, antes quizás de continuar, vamos a hablar un poquito de frecuencias y periodos. Entonces, mucha gente, no sé si ya lo vieron, pero ¿cómo paso del tiempo a la frecuencia, cierto? No sé si me pueden decir. Bueno, sale ahí, ¿cierto? Bueno, como yo soy más del área de los volcanes, le traje dos registros de sismogramas del volcán Colima, ya dos tipos de sismos volcánicos, eh, y están en el tiempo, es velocidad y tiempo, y si nosotros aplicamos la transformada de Fourier, entonces lo pasamos al periodo de las frecuencias, ¿ya? ¿Y qué es lo interesante de ver? Lo interesante de ver es que en la frecuencia nos podemos dar cuenta de que estos dos sismos que, si bien son distintos, nosotros lo vemos distinto, pero podemos ver que su contenido de frecuencia es muy distinto. Entonces, en general, para determinar muchas cosas de la sismología, preferimos usar la frecuencia más que los registros en el tiempo. Y todos los procedimientos que vamos a ver ahora nosotros se suelen hacer en frecuencia, por lo mismo. ¿Ya? Entonces, también otra cosa como un tip que les puede servir es de dónde saco movimientos de aceleración del suelo, o movimiento fuerte que se llama, que son como los que podemos ver ahí. Y tenemos dos páginas en Chile. En verdad esto es súper útil porque la mayoría de mis amigos geólogos me preguntan siempre de dónde puedo sacar un registro de esto. Aquí está. Pueden sacar registros del centro sismológico. Tiene una página de movimiento fuerte, pueden elegir el sismo y pueden ver los resultados, pueden elegir tiempo, pueden elegir varias cosas. Y también
esto quizás es menos conocido, el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile tiene un convenio con el Centro Sismológico Nacional y con la ONEMI. Y también tiene registros de movimientos fuertes en suelo y además tienen registros de aceleración en edificios, ya lo que es súper importante porque se puede calcular un espectro de respuesta empírico de los edificios y en el fondo esto es lo que se conoce en ingeniería civil como la demanda sísmica. Entonces se puede comprobar cómo los modelos de demanda sísmica se ajustan a la realidad, ¿ya? Es súper importante eso Profe, para... consulta. Sí. Entonces, en esa página yo puedo ver cómo se comporta el suelo, cómo es el efecto de sitio en cualquier parte. En el centro sismológico, en general, vas a encontrar estaciones que van a estar en roca, ¿ya? El strong motion tiene que ver mucho con la aceleración, ¿ya? En el centro sismológico en general tiene las estaciones en roca, pero hay algunas que están en suelo. Entonces tenemos el efecto sitio. Las de abajo, las de ING.Chile, sí están en suelo y están en estructura. Están en centrales hidráulicas, están en edificios, están en cerca de un estero, están como en lugares específicos. ¿Cuál es el problema de abajo? Eh, que son pocas estaciones, ¿ya? Son pocas, serán unos 3 edificios en Chile y serán unos 4 puntos de suelo, entonces igual es interesante la página del Centro Sismológico porque tiene más registros y los ha usado. Eso. Eso quería consultar. ¿Están a lo largo de todo Chile? Las del Centro Sismológico sí, sí. Ya. Así que en general a lo largo de todo Chile, pero no, generalmente las estaciones a veces suelen caerse, a veces no están registrando para un tipo de terremoto específico. En general, los registros de aceleración necesitan un sismo importante. Entonces puede ser que tú estés en una zona donde no había un sismo muy importante y los registros de aceleración no te van a servir mucho. ¿Sí? Sí, profe, ¿y hace cuándo empezaron a funcionar esas cosas? Mira, el Por centro ejemplo, no sé, el sismo del 60 estará, todo eso. hay un paper súper interesante del sismo del 60, la tesis de un compañero en el fondo, que trató de simular cómo fueron los acelerogramas del terremoto de Valdivia, ¿ya? Pero eso es netamente con fórmulas empíricas y como tomando datos de la época súper poquitos, intentando traerlos al futuro, pero no hay registros de aceleración de esa época. Ten en cuenta que el servicio sismológico, el centro sismológico, como que subió de nivel después del terremoto del Maule, o sea, estamos hablando del 2010 en adelante, ¿ya? Ah, por poco. Así que sí, lamentablemente como que antes del 2010 hay datos, se pueden conseguir, habían estaciones de otras partes y todo, pero cuesta un poco. Pero han habido hartos terremotos después del 2010, así que suele ser útil, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es el factor de H sobre B, que en el fondo netamente tiene que ver con, bueno, hay una fórmula, una simplificación que viene al frente de ondas, que se topa con el basamento rocoso, eso genera una onda en la superficie en el estrato del suelo, entonces se van generando como, tiene que ver mucho con, obviamente, las ondas de corte, y tiene que ver con cómo van pasando de medio y van generando ondas cuando van pasando. Como que van transmitiendo un poco la energía. Y eso va a hacer como que resuene y hay una fórmula ya, que es el SH1, SH2, SB. Pero en la práctica, empíricamente, ustedes van a tener un acelerograma como este, que es específicamente ANGOL para el 2010. Eh, lo van a pasar al dominio de frecuencias, o sea, van a usar la transformada de Fourier. Y básicamente van a tener tres componentes, vertical, este-oeste, van a promediar la este-oeste y van a hacer la división en el espacio de frecuencia, así de simple, ¿ya? Es como lo vertical, el horizontal, que es el promedio de la este-norte, partido por la componente vertical y todo en el dominio de Fourier, frecuencias, que ya lo vimos, ¿cierto? Y si ustedes hacen eso, ese factor, dividen eso, lo que le acabo de decir, que también lo vamos a ver más adelante, van a encontrar esto. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce H sobre B y pueden ver que en este caso, en Angol, tenemos una zona o una frecuencia específica en el H sobre B que parece que hay un pic de aceleración, ¿ya? Que puede tener relación con esto. ¿Ya? La aceleración acá en Angol para el terremoto del 2010 fue muy importante.
Y entonces, ese pic, ¿con qué tendrá que ver? Aquí tenemos Talca, ahora sí, o la región del Maule, mejor dicho, para el terremoto del Maule. Y podemos ver aquí una escala de daño, ¿ya? Eh, una escala de daño podemos ver como la cantidad de damnificados y la escala de daño de las estructuras, ¿ya? Obviamente, mientras más rojo fue más daño. Nuevamente, porque hay zonas que están más verdes al lado de zonas que están rojas, ¿cierto? Y justo en las zonas que están rojas, si nosotros hacemos el H sobre B, que en el fondo es tomar la aceleración, pasar el espectro de frecuencia, ponderar las horizontales y dividirlas por la vertical, encontramos que existía un modo o un periodo importante, existía un pic en el H sobre B. En este caso en verde no existe. En este otro caso en verde no existe. Y en este caso en rojo existe y existen dos. Ya, entonces, este pic está asociado con más daño en un terremoto. ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que, en general, a ver si funciona el video. Microsoft PowerPoint dejó de funcionar. Bueno, pero en el fondo tiene que ver que un terremoto tiene muchas frecuencias, ¿cierto? Tiene un amplio espectro de frecuencia. Entonces, que haya una frecuencia predominante en el H sobre B significa que el suelo le va a gustar ese modo para resonar, digamos. Entonces, justo va a venir un terremoto que tiene muchas frecuencias, justo hay una zona que va a ser amplificada por esa frecuencia y va a generar más daño. ¿Se entiende más o menos? Se me Sí, cerró, se me cerró PowerPoint, perdón. Lo estaba volviendo a abrir. Pero no les puse compartir pantalla, así que no están viendo nada. Ya vamos de nuevo. profe, ¿puede poner la diapo donde aparecen los links para ver uno? Cortito, porfa. Sí. De hecho, ¿Y dónde veo el tema de cómo funcionan las aceleraciones de sitio? como dónde puedes ver el registro al tiro. Sí, o sea, por ejemplo, viviendo la zona, por ejemplo, cómo se comporta Rancagua, Santiago, Claro, etcétera, o zona. tendrías que ver dónde están los acelerógrafos de la red, que está como en una pestaña anterior, en simbología.cl, y ahí cuando tú busques en Ya, latitud y longitud, te van a aparecer, ¿ya? ya, pues, gracias, sigamos. Eh, bueno, este video, bueno, ustedes ya lo han visto, en el fondo, para ciertos periodos, además los edificios tienen sus propios periodos, entonces, si el suelo resuena un periodo y el edificio resuena al mismo periodo, el edificio se cae. ¿Sí? Eso era un poco... Entonces, obviamente, si yo soy ingeniero sísmico, tengo que preocuparme de cuál es el periodo del suelo, porque si yo construyo, porque un terremoto va a tener todas las frecuencias posibles, entonces el suelo va a resonar sí o sí, y si yo construyo algo que resuene con el suelo, se va a caer. Así de simple. Bueno, así de simple y no tan complicado, que es lo que pasó en Concepción, más o menos, ¿ya? El edificio que se cayó para el terremoto del 2010 le pasó un poco eso, estaba en una zona bastante mala para construir, ¿ya? Bueno, entonces en general es súper fácil, como, bueno, hay un terremoto, tengo como decía el compañero, como que me interesa buscar la aceleración en ciertas partes, ¿cierto? Pero como ya les dije, la red es bastante nueva y además necesito como terremotos efectivos, ¿cierto? ¿Qué pasa si estoy en un lugar donde no tengo una estación cercana? Estoy en un lugar donde no había un terremoto fuerte en el último periodo, pero puede ocurrir. Entonces, ¿cómo lo hago, cierto? ¿Cómo calculo el H sobre B? Y para eso se ocupa lo que se llama microvibraciones y el uso de ondas superficiales, ¿ya? Las microvibraciones es un método que ocupa geófonos, al igual que en sísmica, que creo que ya saben que existe la sísmica activa, que en el fondo es cuando yo genero ondas por explosiones, por un martillo, y yo las registro en un geófono. Imagínense que un sismómetro que solamente mide la vertical, o de las tres componentes, pero es muy sensible, muy sensible. Y
la microvibración en el fondo ocupan, y la onda superficial ocupan el ruido, ¿ya? El ruido sísmico, es decir, yo dejo la estación ahí y la gente caminando, el metro, el viento, va a generar pequeños movimientos en el suelo. Y con ese pequeño movimiento en el suelo nosotros vamos a ser capaces de, con ciertos arreglos, como el que se puede ver acá, vamos a ser capaces de recuperar cómo se comporta el suelo, ¿ya? ¿En qué sentido? Aquí tenemos como la metodología del H sobre B. Aquí yo tengo un registro, pueden ver que las amplitudes son muy pequeñitas. Primero pongo el geófono y lo dejo midiendo mucho rato en 3 componentes y vamos a encontrar pequeños sismos que tienen que ver con el viento, con muchas cosas, ¿ya? A esto, obviamente, como ya les dije, lo vamos a pasar al espectro de frecuencias. Entonces vamos a tener frecuencia en la vertical, frecuencia en norte, frecuencia en este. Después voy a promediar la componente norte y este para tener la componente horizontal. Y voy a seguir teniendo la componente vertical. Y después la voy a hacer la división. Todo en el espectro de frecuencia, ya. Todo en el espectro de frecuencia voy a obtener esto, que es nuestro H sobre B, pero que no llego a este H sobre B a partir de un acelerograma, sino que llego a partir de el ruido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tengo que usar muchas ventanas de tiempo, porque esto va a ser muy largo. Voy a tener que usar muchas ventanas de tiempo, voy a tener que hacer un premedio, voy a tener que usar ventanas de tiempo de alta frecuencia y de baja frecuencia, y en general voy a tener alta dispersión de los datos. Por eso acá se ve eh, como la línea negra, pero se ve como el error, digamos, asociado, ¿ya? Bueno, ¿y por qué es importante calcular el H sobre B? Porque uno podría decir, bueno, si yo tengo estación en todas partes o hago estos estudios de de geófono, entonces podría perfectamente eh, como calcularlo siempre. El tema es que obviamente no podemos hacer eso, no podemos cada 2 metros estar haciendo vibraciones, y lo que se tiende a hacer es usar una función de transferencia, ¿ya? Estoy explicando por qué es necesario el H sobre B. Nosotros tenemos registro en roca y necesitamos el registro en suelo para construir, ¿cierto? Porque el registro en suelo es el que me bota los edificios, no el registro en roca. ¿Y cómo paso de roca a suelo? Puedo multiplicarlo por una función, ¿ya? Esa función se llama función de transferencia. Esa función de transferencia es teórica, es teórica porque la puedo construir como un sistema amortiguado, ¿ya? Un sistema con una frecuencia de oscilación amortiguada y género sísmico, ¿ya? El problema es que esa frecuencia yo la tengo que buscar, ¿ya? Necesita un periodo. Y el periodo de amortiguamiento es justamente el que se descubre en la H sobre B. Entonces, si yo tengo el H sobre B, tengo una función que yo le puedo pasar cualquier movimiento de roca y me va a decir cómo se va a comportar el suelo. Entonces yo puedo generar acelerogramas sintéticos de terremotos grado 7, terremotos de magnitud 8, terremotos de magnitud 9, le aplico esta función y voy a ver cómo se va a comportar el suelo. ¿Se entiende lo importante? Entonces tengo una forma de como adelantarme a los escenarios posibles. ¿Sí? Bueno, y en la práctica funciona, pero no tanto. Aquí tengo registros en el lado izquierdo, están los registros reales, ¿ya? Los registros reales de aceleración en ciertos lugares. El primero corresponde a Santiago y el de abajo corresponde a Coquimbo, ¿ya? Esto lo saqué de unos trabajos que hicimos con mi compañero en un ramo. Y hicimos toda nuestra H sobre B con microsismos, generamos la función de transferencia y tomamos el registro en roca de una estación cercana a esta, que es registro en suelo, y obtuvimos un registro de aceleración. Y podemos ver que se comporta bastante similar, ¿ya? El único problema es que las amplitudes no son iguales, ¿ya? Y dependiendo de lo que yo hice y cómo lo hice, puedo estar subestimando las amplitudes, y una subestimación de las amplitudes implica que yo voy a estar creyendo que voy a tener menos aceleración del suelo que lo que yo voy a tener.
Y si yo construyo para una aceleración del suelo y estoy subestimando eso, lo más probable es que si hay un terremoto, el edificio se va a caer. ¿Sí? Sí, profe. Entonces hay que tener como cuidado con eso. Bueno, y en general en Chile hay un decreto chileno que habla del BS30, ¿ya? Que tiene que ver con la velocidad de la onda S, la velocidad de la onda S que afectan en el H sobre B, que son estas ondas que efectivamente son las que generan daño. Y existen tipos de suelo según decreto, y ya la norma chilena incluye que ciertas características de suelo van a tener cierto tipo de velocidades, ¿ya? Eso está por decreto. ¿Ya? En general, Chile tiene una buena normativa sísmica, ya es uno de los pocos países que tiene y que las va actualizando y son bastante estrictas ya, por lo mismo, muchos terremotos. Y entonces, uno podría calcular la velocidad de la onda S, los primeros 30 metros, a partir netamente de un sondaje, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un sondaje y el tipo de suelo y tenemos la velocidad de la onda S. Y obviamente esto también está asociado que si yo tengo una velocidad tanto, no voy a poder construir cierto tipo de edificio, ¿cierto? Pero los sondajes, ¿cuáles son los problemas con los sondajes? Ustedes que son ingenieros geólogos. ¿Problema en relación a qué? ¿Que son muy caros? Ya son caros, ¿cierto? Como que el gran problema es que son caros. Y el problema de los sondajes es que también son puntuales, es un punto. Ah, claro. Entonces, Hay con que un hacer punto, mucho. voy a tener que hacer mucho si yo quiero caracterizar súper bien el espacio en el que yo estoy y en el fondo estoy caracterizando un comportamiento dinámico con una muestra estática, ¿cierto? Con un sondaje y le calculé este trozo se mueve así, este trozo se mueve así, este trozo se mueve así, pero no sé cómo se mueve en conjunto. Entonces, es caro, no necesariamente va a representar cómo se mueve el suelo, ¿sí? Entonces, en general, sí, el sondaje se ocupa como para comprobar más o menos que las velocidades están bien, pero no es la técnica ocupada porque es caro, porque no representa el movimiento dinámico del suelo, ¿ya? Y puede ser algo, y puedo estar pinchando algo muy puntual, ¿cierto? Y voy a perder cómo se comportaba el resto. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa? Se ocupan las ondas superficiales. No me voy a meter mucho en la teoría ni en el cómo construir estas curvas porque siento que escapa un poco al tiempo del curso, a muchas otras cosas. Pero en el fondo nosotros creamos curvas de dispersión, que son unas curvas que en el fondo a raíz a través de ciertos mecanismos yo voy recuperando las frecuencias de estas ondas superficiales. Distintos tipos de mecanismos me van a dar distintas frecuencias. Baja frecuencia, voy a usar un tipo de instrumento, un tipo de metodología, las frecuencias del medio la construí con otro tipo de metodología y las frecuencias de arriba con otro tipo y las junté. ¿Ya? Básicamente eso. Y la gracia de las curvas de dispersión es que yo las puedo invertir y me da un modelo de velocidad de capas. La velocidad de capas. Entonces puedo calcular la velocidad de los primeros 30 metros. ¿Ya? Quiero que se queden con eso. No nos vamos a meter mucho más en que las ondas superficiales son de características dispersivas, etcétera, etcétera. Hay harta teoría detrás, pero creo que escapa un poco al alcance del curso. ¿Ya? Lo importante es que a través del uso de ondas superficiales y las curvas de dispersión, yo soy capaz de generar un modelo de capas. Un modelo de capas para la velocidad de onda S. Y aquí, por ejemplo, tengo la comparación entre el sondaje y la metodología que acabamos de ver, ¿ya? En el sondaje, que este lado tenemos la profundidad y la velocidad de las capas, y en este otro lado tenemos la solución que yo hice con la inversión y construyendo esta curva de dispersión, ¿ya? Eh, Suena súper fácil decir curva de dispersión, pero hay hartos pasos para crearla, por eso creo que me la salto, ¿ya? Y podemos ver que en general las velocidades son bastante similares, ¿ya? Y los espesores también. Entonces, en el fondo es una buena metodología porque se acerca bastante a la realidad del sondaje. En general, en la geociencia, el sondaje siempre es lo más poderoso para construir cualquier tipo de método, pero es lo más caro, así que hay que tenerlo presente. En resumen,
nosotros siempre vamos a tener un perfil de velocidades de onda S, que lo puedo calcular a través de esta curva de dispersión o lo puedo asumir según un sondaje, que no es lo recomendado, al menos por la gente que defiende los microtremores. Y además vamos a tener la curva de H sobre B para encontrar este periodo importante de resonancia al suelo. ¿Ya? ¿Qué cosas son interesantes? Que en suelos más bien homogéneos, en general las curvas de H sobre B no tienen peaks tan importantes, ¿ya? Tienden a ser más planos. En cambio, en suelos donde yo tengo una heterogeneidad importante, por ejemplo acá, se generan peaks bastante importantes, ¿ya? En este caso tenemos ignimbrita, ¿ya? En Santiago tenemos la ignimbrita Pudahuel, súper famosa, que genera un efecto sitio muy importante. Y no piensen que en Rancagua, por ejemplo, no hay. Piensen que tierras blancas, por ejemplo, es blanca esa tierra porque corresponde a una erupción volcánica súper importante que ocurrió eh, en la zona hace algún tiempo ya. Entonces, Rancagua es una zona de calderas igual que Santiago y por lo tanto es bastante probable que en alguno de sus sondajes encuentren ignimbrita. Y la ignimbrita genera mucho efecto sitio. Ya. Entonces, en general la microsonificación podemos microsonificar con la velocidad de la onda S. ¿Qué significa eso? Que voy a tener ciertas velocidades y por la norma chilena de construcción, si tengo ciertas velocidades no puedo construir cierto tipo de edificios, ojo, y tengo la microsonificación por valor de aceleración que tiene que ver con este periodo o no del suelo, ¿ya? Yo sé que Laura y el equipo del CCN y de la Diego Portal están trabajando en microsonificación en Rancagua. Por lo que me han contado de los datos, existen zonas donde efectivamente hay altas aceleraciones ya. Y eso sería un poco la presentación. No sé si les quedó algo claro. Yo sé que es como hay que hacer esto y no lo hacen, pero no tenemos tiempo de que lo hagan, ¿ya? Como que vamos a tratar de ver cómo solucionamos eso. ¿Alguna pregunta? Creo que hay hartos Eh, tips. sí, no, está bien, bien dinámico y claro. Claro, como que en el fondo toda la teoría se las puede dar Laura, que yo creo que también lo hace, pero yo les quiero dar cómo se hace, así, se hace esto y esto, y cuando es muy complicado, es un poquito, lo trato de simplificar un poco como esto. Estas curvas son un poco más difíciles de llegar porque hay que hacer muchos arreglos de este estilo, ya, pero lo importante es que uno llegue a un modelo de velocidad de capas. Eso. ¿Alguna duda con sus papers? Muchas gracias a los que vinieron. Como les comentaba a Camila antes de que llegara el resto, el próximo martes es la presentación de sus papers en la mañana y en la tarde tenemos un invitado externo de Tsunami, ¿ya? Así que tienen que venir todas y todos, ¿ya? Porque es un invitado externo, entonces la idea es que vengan, ¿cierto? Si no viene uno, le va a decir a los demás y no van a venir más. ¿Alguna pregunta? No, profe, ahí vamos a correr la voz. Súper. Sí, no dejen solo al Miguel, que fue mi compañero en Magíster y trabaja en Tsunami, en el equipo acá, llega a capacitación. Así que, Ya, vale. súper. ¿Alguna otra pregunta o dejamos hasta acá? Papers, ¿todo bien con los papers? Recién lo voy a leer. Ya, bueno, para la persona que recién lo va a leer, cualquier duda por correo, no hay problema. Para eso estamos. ¿Dejamos hasta acá? Sí, Ya, entonces, aviso de utilidad pública, prospección, va a partir a las 4:30 ya, porque tengo que subirle las bases de datos todavía del CEP. ¿Pudieron instalar el ya, programa? ahora lo voy a instalar yo. Ah, ya. Súper.
Entonces, nos vemos. Nos vemos a las 4:30. Voy a mandar el correo o avísele a su compañero. Igual voy a mandarles el correo. Ya, súper. Nos vemos el próximo martes con sus presentaciones. Y en la Ok, tarde con Tsunami. chao.